por indicación, bajo indicación del ortodoncista, y realizan aquellos ortodoncistas que utilizan técnicas que se llaman extraccionistas, es decir, que el espacio lo consiguen a expensas de exodoncia, de piezas dentarias permanentes. Y normalmente siempre coincide que las exodoncias son de premolares superiores o inferiores, indistintamente puede ser del primero o del segundo, de acuerdo al caso clínico que se presente. Y también tenemos extracciones de piezas dentarias retenidas, como son los terceros molares superiores e inferiores, los cuartos molares, y los dientes supernumerarios. Y también tenemos la liberación de piezas dentarias retenidas, como es muy común en el caso de piezas dentarias que se van a incluir en la arcada, que no se deben eliminar bajo indicación, solamente bajo indicación del ortodoncista, cuando éste, a través de su derivación, coincide en que él no va a poder llevar esa pieza dentaria por distintas obstrucciones que tiene del camino a la arcada dentaria, pero normalmente lo que podemos liberar, lo más común, son los caninos, los incisivos laterales, los incisivos centrales y algunos premolares. Y otra técnica que no involucra pieza dentaria es la corticotomía, que es importante que lo sepan, que se realizan cortes justamente de la cortical, previo a un tallado de colgajo, que se ubica en el tabique óseo, en la cresta ósea interdentaria por vestibular. Y la finalidad es utilizarlo esto en pacientes que tienen hueso tipo 1 con alto grado de calcificación, de densidad ósea, para disminuir la retención en la movilidad de las piezas dentarias. Entonces, algunos ortodoncistas solicitan, por ejemplo, hacer una corticotomía entre el 26, 27 y el 24 y el 25. Entonces, en esos tabiques interdentarios, desde apical hasta la porción cervical, por vestibular se hace un corte exclusivamente de la cortical en vertical en ese tabique interdentario. Posteriormente se rebate el colgajo y se sutura. Y luego tenemos la cirugía de los tejidos blandos, que incluye la cirugía de frenillos y bridas, la anquiloglossia parcial y total, que es cuando la lengua se encuentra adosada al piso de la boca en forma parcial o total, y la macroglossia, que es el crecimiento progresivo de la lengua por encima de los parámetros normales en cuanto a tamaño y forma. Bien, algunos conocimientos previos que seguramente ustedes ya lo tienen de pediatría, porque esto lo van a ver entre pediatría y ortodoncia, le habrán transmitido seguramente algunos de estos conocimientos, como es la regla de Boe, cuando el maxilar excede de la cara lingual del segundo molar primario. Esto corre un poquito más acá ahorita. Aguarden un cachito, voy a correr. Justo tengo la pantalla acá. Por eso. Aguarden un cachito. Justo me tapa la diapo ahí. Y lo muevo la cama. Para abajo ya, mira. Salí. Ahí está. Ahí está. Bien. Disculpen. Cuando el ancho del maxilar de la cara lingual a la cara lingual del segundo molar primario es menor de 30 milímetros, habrá un micrognatismo transversal y a los 5 años de edad debe haber diastemas normalmente en el crecimiento entre los incisivos. Eso sería en un maxilar normal. Si esto no sucede, bueno, ya se comienza a trabajar primero con la ortopedia, posteriormente con la ortodoncia preventiva e interceptiva. ¿Estamos? Estos son conocimientos previos que ya lo han visto desde el punto de vista de la ortodoncia y también desde el punto de vista de la odontopediatría. El diámetro de las piezas dentarias, tanto del arco superior como el inferior, la correlación que tiene con los maxilares. Fíjense que en el entrecruzamiento normalmente genético muchas veces se heredan los maxilares de la madre y las piezas dentarias de los padres. Por lo tanto, el continente no es suficiente para el contenido que son las piezas dentarias. La longitud mesiodistal en milímetros de la arcada temporaria mixta y la permanente, eso también muchas veces hay un desfasaje muy amplio entre el tamaño de una pieza dentaria y la definitiva. El arco primario en relación al mixto, debe haber normalmente una diferencia de 7,6 milímetros y esto se va acentuando de acuerdo al crecimiento y desarrollo del macizo craneofacial. La diferencia entre un arco mixto y un arco permanente, que hay una disminución de 1,8 milímetros,
Estas son características generales, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a desarrollar, pero todo esto sí construye lo que es la planificación en cuanto al desarrollo craneofacial del individuo y a todo lo que vamos a ver más adelante, que es la ortodoncia preventiva y la interceptiva. El índice dentario y la relación existente entre las distintas dimensiones lineales, el índice de Pond, de Carrea, de Black, de Cam. Bueno, y todo esto se utiliza para que el ortodoncista, de alguna manera, a través de un diagnóstico, utilizando todo este tipo de medidas, el grupo etario, el grado de desarrollo craneofacial, a través de las radiografías carpianas, que van determinando el grado de maduración del individuo, del niño, del adolescente, determinar si ya ha culminado o no el desarrollo del individuo, hace este tipo de ortodoncia que se llaman preventiva e interceptiva. ¿De qué se trata la ortodoncia preventiva? La ortodoncia preventiva es aquella que tiene como objetivo llevar a cabo una serie de acciones como conservar la integridad de la normoclusión. Esta es la que se utiliza cuando normalmente la relación de los maxilares es correcta. Entonces, tratamos de mantener el equilibrio para que no se desordene esta normoclusión. Entonces, es parte de la ortodoncia que actúa antes de la aparición de desviaciones cuando el diagnóstico nos indica que estas se van a producir. Dentro de este tipo de ortodoncia, a ver, dentro de este tipo de ortodoncia encontramos los mantenedores de espacio. Ustedes habrán hecho o habrán trabajado en ortodoncia o en la parte de preclínica con los mantenedores de espacio. Bueno, ese es un tipo de ortodoncia preventiva, para conservar el espacio si en la pérdida prematura de una pieza dentaria temporaria para que pueda erupcionar el permanente. O si fue una pieza dentaria permanente, guardar el espacio para que una vez terminado el desarrollo del maxilar, culminado la maduración del individuo, se conserve el lugar para reponer con un implante, por ejemplo, esa pieza dentaria que se perdió prematuramente. Utilizando cuando una pieza dentaria de leche o incluso un permanente de manera prematura y no queremos que se pierda el espacio. También podría realizarse la extracción de dientes supernumerarios o anquilosados unidos al hueso en forma permanente. Todo esto es ortodoncia preventiva. Algunos ejemplos, hay muchos más, por supuesto. Bueno, dentro de la ortodoncia preventiva también tenemos las extracciones seriadas, que normalmente en realidad por el grupo etario las realiza el odontopediatra. Esto no es un trabajo muy común del cirujano general o de especialista en cirugía y traumatología. Normalmente estas extracciones seriadas preventivas las realiza el odontopediatra. Entonces, es la prevención y corrección de la anomalía de posición incipiente mediante la aplicación de simples tratamientos interceptivos precoces, en este caso, extracción de dientes temporarios. Bien, ¿cuál es la secuencia de extracciones en esta ortodoncia preventiva? En el caso de la clase 1 de Angle, primero el incisivo lateral, en primer lugar el incisivo lateral temporario, en el segundo lugar el canino temporario y en tercero el primer molar temporario, en cuarto el primer premolar y en quinto el segundo molar temporario. Esa es la secuencia de extracción preventiva, de extracciones seriadas. Y en la clase 2 y 3 de Angle, como la clase 1, pero solo en la arcada superior. O sea, todo lo que hicieron como en la clase 1, pero únicamente en el maxilar superior. Y en la clase 2, y en el o inferior, únicamente en el inferior vamos a hacer cuando se presente una clase 3 de Angle. ¿Estamos? La clase 3 de Angle es la que refleja la relación del primer molar permanente superior y el primer molar permanente inferior, que llamamos normoclusión cuando el vértice de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Cuando se encuentra por delante decimos que se va acercando a una clase 3 y cuando se encuentra por detrás decimos que se está acercando a una clase 2.
Y esa clase 2, recuerden que puede tener una subdivisión 1 o una subdivisión 2 cuando tiene a su vez una protrusión de las piezas dentarias de canino a canino del sector inferior en relación con las piezas dentarias de canino a canino del maxilar inferior. Bien, y luego tenemos la ortodoncia interceptiva, que el objetivo principal es corregir la maloclusión de forma temprana, conjugando técnicas de tratamiento y el crecimiento craneofacial. Es decir, acá utiliza, de acuerdo al desarrollo, algunas técnicas que van reteniendo las piezas dentarias para que no acompañen o facilitando ese desarrollo y protruyendo, por ejemplo, las piezas dentarias si tenemos una clase 2. Entonces, si vemos que el individuo todavía no está totalmente desarrollado, colocamos o a través de un sistema de arco fijo o a través de aparato ortopedia, algunos elementos como para que ayude esa protrusión de las piezas dentarias y podamos alcanzar en esa etapa de desarrollo craneofacial la normoclusión. De eso se trata la ortodoncia interceptiva, de una serie de maniobras que puede realizar el ortodoncista para que algunas faltas de discrepancias de relaciones de los maxilares se pueda conjugar aparatología y desarrollo del macizo craneofacial para llevarla a la normoclusión. Y en este caso entrarían las correcciones de las discrepancias anteriores, transversales y verticales óseas, o sea, la del plano frontal, la del plano basal y la del plano sagital. Como por ejemplo cuando el maxilar inferior está más adelantado, en el caso de la clase 3, que el superior, o cuando el maxilar superior es más estrecho que el inferior. En ese caso se podría hacer, por ejemplo, una disyunción que se puede hacer a través de una placa de ortopedia o bien de un tornillo fijo por medio de una apertura en 15 días porque la sutura intermaxilar todavía no está calcificada y tranquilamente podemos ensanchar hasta 1 centímetro esa hendidura intermaxilar. Y por lo tanto, ensancharíamos el maxilar superior. O sea, hay una cantidad de artificios de técnica que tienen que ver con el tratamiento específico del ortodoncista y que conjuga con el desarrollo craneofacial del individuo. La liberación de dientes retenidos. Bueno, esto es lo más frecuente, es decir, cuando hablamos de cirugía para la ortodoncia, más allá de estas extracciones que estamos nombrando, la más frecuente es la liberación de dientes retenidos, entre ellos el más común el canino, los caninos, ya vamos a ver el orden de frecuencia, o bien otras piezas dentarias como pueden llegar a ser los incisivos centrales, incisivos laterales y algunos premolares. Entonces, la técnica quirúrgica es una incisión pestoneada por palatino o por el reborde que esté involucrado, levantando un colgajo mucoperióstico. Procedemos a la osteotomía y accedemos a la pieza dentaria y se adhiere el elemento ortodóncico, que puede ser un braque, una ligadura, un botón, un ojal, lo que el ortodoncista nos indique. Normalmente siempre el ortodoncista acompaña este tipo de cirugía. Se lo adhiere, se le coloca una goma o una ligadura con alambre de acuerdo a que maneje él para poder posteriormente movilizar esa pieza dentaria y llevarla al lugar deseado. Y luego rebatimos el colgajo y lo suturamos. Ya vamos a ver más adelante, esto es nada más para que ustedes tomen conocimiento de qué es lo que estamos hablando. Ahora, normalmente, según las distintas literaturas, hay una serie de angulaciones y transposiciones o posiciones, mesioposiciones o distoposiciones que pueden tomar los caninos en relación al lugar donde tienen que erupcionar, que es justamente el lugar de los caninos, que puede estar todavía la presencia de la pieza dentaria decidua, inclusive, o bien estar pasada hacia mesial, que sería una transposición, y muchas veces se ubica en el lado contralateral, y eso se llama transposición. Entonces, pero a su vez, además del lugar, en relación al lugar que él tiene, en relación al sitio que él tiene que erupcionar, pueden tener distintas angulaciones en sentido de una distoangulación, una mesioangulación, una giroversión, una laterodesviación vestibular o palatina, que normalmente conforman un ángulo del eje de la pieza dentaria con el eje vertical donde debería estar la pieza dentaria. Y esa angulación, algunos autores dicen que no debería sobrepasar los 45 grados.
Y hay otros, en diferentes escalas, y cada uno tiene su fundamento, que dicen que hasta 70 grados. Y en realidad no es que nosotros aconsejamos que hasta los 70 grados se puede bajar, porque el cirujano no interviene en esta maniobra. El que tiene que tener la destreza suficiente y el conocimiento del diagnóstico, no solo de la ubicación de la pieza dentaria, del lugar donde se encuentra, del lugar donde tienen que llevarlo, de la característica del terreno en cuanto a la obstrucción que va a tener de piezas dentarias normalmente erupcionadas en la arcada, la densidad del tejido óseo, las características de tipo de hueso que tiene el paciente, es el ortodoncista. Lo que pasa es que el ortodoncista normalmente cuando viene a la cirugía, no solo viene a mirar la pieza dentaria en vivo y en directo, dentro del tejido óseo en qué posición se encuentra, sino que también hace la consulta al cirujano para que muchas de estas características que yo le termino de nombrar, nosotros le podamos contribuir con algún dato que a él le sirva. Pero la realidad es que este procedimiento, una vez que nosotros realizamos la liberación y le permitimos al ortodoncista que pegue el aditamento, que instale la goma o que instale la ligadura, y rebatimos el colgajo y lo suturamos, es responsabilidad del ortodoncista. Bien, vamos a comenzar a hablar de algunas técnicas que pueden utilizarse en la liberación de las piezas dentarias retenidas. No vamos a hablar ya de diagnóstico por imágenes porque esto ustedes lo ven justamente en imagenología, en la parte de la parte de módulo de patología diagnóstico 1, 2 y 3, no solo para verificar en la ubicación de los caninos, sino también para ver la relación que tienen con las piezas dentarias y su ubicación por vestibular o palatino. O bien, directamente hoy, lo que se utiliza más comúnmente es realizar una tomografía que nos determina exactamente la posición correcta, la relación con las cavidades anexas, con elementos nobles y con las piezas dentarias. Entonces, esta técnica de fenestración u ojal es la que utilizamos en el mismo lugar donde se encuentra implantada la pieza dentaria. Entonces, se puede hacer una incisión con bisturí mecánico o con electrobisturí de mucosa, submucosa y periósteo, y posteriormente realizar una osteotomía, si es necesario, para descubrir la pieza dentaria. Normalmente esta técnica se utiliza cuando la retención es mucosa, es decir, que se encuentra por debajo del colgajo mucoperióstico y no dentro de hueso, ¿eh? Y entonces, para describir en forma pareja, decimos que consiste en incidir, eliminar la mucosa y realizar la osteotomía y ostectomía, que cubre el diente incluido, con el fin de liberar y visualizar la corona y poder cementar el sistema de anclaje que permita la tracción por medio del ortodoncista. ¿Estamos? Esto es una técnica de ojal. Después vamos a ver distintos tipos de cirugía para que ustedes vean desde el punto de vista de la cirugía misma todos los pasos. Esto es nada más esquemáticamente para que ustedes vayan entrando en tema y sepan que hay una técnica de ojal que es una de las posibilidades que podemos abordar. Luego tenemos otra técnica que algunos autores denominan colgajo vestibular o deposición completa. Y otros autores, y también yo afirmo eso, que esta es la forma más biológica que tiene una pieza dentaria de poder simular la erupción normal de una pieza dentaria. Es decir, levantamos un colgajo completo, una pieza por delante, una pieza por detrás. Podemos hacer una incisión de Neumann si queremos, festoneada a nivel del reborde con dos alivios verticales. Liberamos totalmente la zona, hacemos la osteotomía, exponemos la pieza dentaria, pegamos el bracket, colocamos, en este caso verán que hay una ligadura de alambre, luego rebatimos el colgajo, hacemos punto de sutura a nivel de todas las papilas y el desplazamiento que va a llevar esa pieza dentaria es por debajo del tejido blando, que es la normalidad de cómo erupciona una pieza dentaria. ¿Esto qué asegura? Asegura que cuando aparezca en boca va a aparecer con tejido blando que lo acompañe, no va a haber una retracción a nivel del cuello y por sobre todo nos asegura que el paciente va a tener una encía libre y una encía insertada como corresponde. Bien,
Entonces acá ustedes pueden ver, este es un incisivo lateral, fíjense, se ve la radiografía, se ve la ausencia de la radiografía, la foto preclínica, vemos la ligadura, luego vemos el arco ya instalado al cual se va a adherir la ligadura y se le van haciendo los ajustes aproximadamente una vez por semana. Recuerden que cuando se utiliza ligadura es una fuerza discontinua, únicamente trabaja mientras termina la torsión generada, no es como la goma que es una tracción permanente y continua, ¿eh? Y acá ven en la postoperatoria como ya el ortodoncista lo llevó a una correcta posición de oclusión, relación intermaxilar y ocupa su lugar en forma correcta dentro de la arcada dentaria del maxilar superior. Bien. Hay otras técnicas que describen algunos autores que se llaman colgajos palatinos de reposición completa, que este es en el caso, perdón, es la misma técnica pero ubicada nada más que por palatino. Esto es para mostrarle que podemos hacer, de acuerdo a si la pieza dentaria está por vestibular o por palatina, que eso lo hacemos en el diagnóstico y la planificación de tratamiento quirúrgico, también en este caso estamos mostrando un colgajo exactamente igual, nada más que por palatino no se hacen los alivios verticales, porque produce un sangrado en mapa muy importante que es difícil de controlar en el paladar. Por eso es que el tallado del colgajo debe hacerse con un rigor y una minuciosidad para no generar desgarros, porque si no el postoperatorio muchas veces nos puede complicar. Hicimos un colgajo completo, desprendimos la fibromucosa aproximadamente desde el 21 hasta por distal del 15, fíjense, del 14, un colgajo completo, se hace la osteotomía, se pega el elemento, que en este caso es un botón, se coloca la ligadura, luego se reposiciona el colgajo, se sutura y ahí tienen la postoperatoria que nos brinda ya con el canino en posición correcta. Bien. Ahora sí, esta es una técnica distinta que es el colgajo vestibular de reposición apical, que algunos autores lo utilizan como para ver ya la pieza dentaria y poder utilizar no solo el aditamento de una ligadura o de una goma, sino la utilización generalmente cuando tienen que distalar o mesializar o llevarlo hacia palatino a través de los micro-mini implantes. Cuando las piezas dentarias están en una posición alta, y cuando el microimplante tampoco se puede colocar en posiciones tan bajas. Entonces, si colocáramos una goma y el microimplante se encuentra en una posición superior a la pieza dentaria, la goma descendería y luego iría para arriba. Y eso genera una dificultad al momento de la tracción. Entonces, algunos ortodoncistas piden este tipo de técnica porque seguramente el microimplante estará ubicado aproximadamente unos 5, 6, 7 o hasta 1 centímetro por encima del cementado del aditamento que colocó en la pieza dentaria impactada, retenida o incluida. ¿Estamos? Bueno, esta técnica es una técnica común como la que hicimos hoy, nada más que se produce un recorte del colgajo en la altura y se lo deja aproximadamente a la altura del cuello de la pieza dentaria, en este caso un canino. Fíjense, ahí está puesto, que está en giro de versión. Lo que estamos viendo ahí es su cara distal. Entonces está el aditamento, está la ligadura, se recortó el colgajo, se lo sutura en forma alta a la altura del cuello de la pieza dentaria impactada. Y el trabajo es directo desde el aditamento hasta el elemento de anclaje que utiliza el ortodoncista. Puede ser el arco, puede ser a través de una goma, de la ligadura o bien a través de la instalación de un micromini implante. Bien. Este otro colgajo, el colgajo vestibular de reposición y traslación apical. Este es un colgajo que normalmente se puede utilizar cuando hay algún tipo de... Fíjense, en este colgajo acá le estamos mostrando la utilización de micromini implantes y se hace un colgajo directamente en la porción alta, se descubre esto por vestibular, que puede ser con bisturí mecánico o bien con un electrobisturí, y posteriormente, como tiene que distalar, ya coloca un resorte anclado con 2 microtornillos que están por distal. Todo este aditamento lo maneja el ortodoncista, lo único que nosotros hacemos es el abordaje quirúrgico para que él pueda instalar el aditamento que él decida instalar. Posteriormente rebatimos el colgajo si hay colgajo para rebatir, o en algunos casos inclusive podemos tapar esto
con un cemento quirúrgico provisoriamente para que se establezca una correcta cicatrización de los tejidos, porque en algunas situaciones, si esto queda totalmente en encía insertada, no sería inconveniente, pero si queda en encía libre, sí, por la movilidad que tienen los colgajos. Entonces, en algunas situaciones, inclusive, es conveniente colocar un material como puede ser cemento quirúrgico o algún tipo de alguna pasta adhesiva que mantenga el espacio, no sea irritante a los tejidos, que favorezca la cicatrización en esa posición y luego en un segundo tiempo el ortodoncista, con todo el elemento ya cicatrizado y sin sangrado, puede pegar perfectamente su aditamento. Todas estas cuestiones se hablan previamente con el ortodoncista y se deciden en común la planificación del tratamiento quirúrgico que se va a realizar. Bien. Y después tenemos, esto es lo que está dentro de la cirugía de tejidos duros. Me interesa que sepan la definición de lo que habíamos hablado, la clasificación y los distintos tipos de cirugía de los tejidos duros. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Y luego tenemos dentro de la cirugía para la ortodoncia, la cirugía de los tejidos blandos. Y dentro de la cirugía de los tejidos blandos tenemos los frenillos. ¿Qué son los frenillos? El frenillo es un repliegue fibromucoso o mucomembranoso que fija los movimientos de una parte. En cualquier parte del organismo, cuando ustedes tienen un frenillo, es para limitar el movimiento de alguna parte. En este caso, los frenillos en la cavidad bucal limitan los movimientos de anclaje de los labios y de la lengua. Entonces, el, a ver, el tamaño y la forma de los frenillos depende de su conformación anatómica e histológica, es decir, no es lo mismo las características anatómicas o histológicas de un frenillo vestibular medio del maxilar superior o del maxilar inferior que la anatomía y la conformación histológica de un frenillo lingual. Son totalmente, no totalmente distintas, pero sí con algunas cuestiones que lo hacen mucho más resistente, mucho más fuerte, y que tiene características que le dan diferenciación con la labilidad de estos dos anteriores que le había nombrado. ¿Cómo se clasifican los frenillos? Tenemos los frenillos del maxilar superior, que son los frenillos labial o vestibular medio. Es el más importante del maxilar superior en cuanto a su conformación anatómica y en cuanto a su posibilidad de conformación anatómica y sus características histológicas. Y luego le siguen el frenillo lateral superior y el superior es siempre que le siguen en orden de importancia. Luego tenemos lo del maxilar inferior, que tenemos el vestibular medio inferior y los frenillos laterales inferiores. Y por último, el frenillo lingual, que es único y se extiende de la cara ventral de la lengua hasta la porción posterior del piso de la boca, que sería el flanco lingual del reborde mandibular dentado o desdentado. Bien. Frenillo vestibular medio y superior. Cuando nosotros normalmente traccionamos, es decir, exponemos el frenillo vestibular medio inferior, esperen que acá tengo un chico que está gritando y muy fuerte. Un frenillo vestibular medio superior, al traccionar el labio, se presenta como una brida triangular fibromucosa, es decir, hay un triángulo constituido por tres bordes y dos caras. Esos bordes, tenemos un borde que está adherido a la cara posterior del labio superior, un borde superior, y un borde posterior que está unido al reborde, normalmente, generalmente en los 3/4 del reborde hacia apical, hacia fondo de surco. Esa es lo que normalmente, donde normalmente se insertan este tipo de frenillo. Tiene parte en la inserción en encía adherida y parte de la inserción en encía libre. Bien. Esto coincide, por supuesto, con la línea interincisiva y con la sutura intermaxilar. De acuerdo a las que, es decir, inclusive algunos frenillos tienen algunas inserciones profundas que normalmente se dice desde el punto de desarrollo de los maxilares que fueron atrapados
en esta sutura y por lo tanto hay que hacer una remoción inclusive muchas veces de estas fibras que se insertan y están atrapados dentro del tejido óseo con una ligera osteotomía. Más allá de la eliminación del tejido blando, tenemos que hacer una ligera osteotomía como lo propone la técnica de Wassmann. Ahora ya lo vamos a ver más adelante. De acuerdo a las características anatómicas, es un triángulo, entonces como lo dije hoy, dos caras, tres bordes. Y por supuesto, el tercer borde que no les dije es la hipotenusa del triángulo, que es el borde libre, que en el caso, como pueden ver acá en la foto inferior izquierda, lo que están viendo es el borde libre, lo que está por arriba del borde que se adhiere al labio, que está traccionado, y lo que se encuentra en el posterior es lo que adhiere al reborde mandibular interincisivo o de sutura intermaxilar. De acuerdo a sus características histológicas, presenta mucosa, tejido conectivo, fibras elásticas, colágenas y musculares. Es decir, no todos tienen esta misma cantidad de fibras, depende de la característica y la calidad del frenillo. Por eso más adelante vamos a ver también que hay dos tipos de clasificaciones y de acuerdo a la potencia que genera dentro de esas clasificaciones el frenillo, va a variar en que sea un frenillo prácticamente laxo, sin mucha tensión, con fibra elástica. En algunos casos puede ya tener fibras colágenas y normalmente el que más comúnmente tiene fibras musculares es el frenillo lingual. Pero algunos autores describen que también advirtieron en el estudio histopatológico posterior a la excisión completa de un frenillo, en la técnica de frenectomía, en el estudio histopatológico advirtieron presencia de fibras musculares. Bien. La primera clasificación que le había dicho hoy es la clasificación de Jacob, que dice que hay una base ancha. La base ancha, tenemos un triángulo donde tiene una base ancha. Esa base ancha se encuentra ubicado en la porción del labio y con un vértice del triángulo que se va adelgazando que se encuentra a nivel del reborde. El otro tipo que propone Jacob es una base ancha invertida, ¿no es cierto?, a nivel del labio y una base ancha a nivel del reborde y un vértice a nivel del labio, lo contrario de lo anterior. Y un tercer tipo donde dice que hay una base ancha en el labio, una estrangulación en la parte media y luego una base también a nivel del reborde. O sea que hay un frenillo prácticamente casi paralelo con dos bases de implantación y una estrangulación en su porción media. Y por último, tenemos el frenillo difuso o como le dicen algunos autores, adiposo, que son de características irregulares. ¿Vamos? Bien, esa es la clasificación de Jacobs, frenillos vestibulares medios superiores. Vamos a la clasificación de Monti y ahí tenemos en el primer término un frenillo alargado de bordes rectos y paralelos, como ven en la figura A. Luego tenemos uno de forma triangular, la base coincide con el surco gingival normalmente y el vértice a nivel de la porción del reborde. Y luego tenemos por último el frenillo triangular de base inferior, como pueden ver en la figura C. Esos son los tres tipos casi coincidentes con los que plantea Jacob, pero este tiene nada más que tres tipos. Estas son las dos clasificaciones que van a encontrar. Bien. Siempre antes de realizar un diagnóstico tenemos que hacer el examen, parte del diagnóstico es el examen clínico. Tenemos la historia clínica, tenemos el interrogatorio y luego pasamos al examen clínico donde vamos a hacer la inspección, la palpación y todas las maniobras que sean necesarias para llegar a un correcto diagnóstico. Entonces, el examen clínico se realiza traccionando el labio. El labio puede estar laxo o fibroso, y el frenillo puede generar a la tracción normal del labio algún tipo de isquemia, no solo de la porción del reborde, sino también de la porción del labio, lo que ya no estaría denotando que puede haber un frenillo corto. Y también puede ser un frenillo que sea potente o bien un frenillo que sea delgado y laxo, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos que puede ser laxo, fibroso y delgado o consistente o potente.
De acuerdo al reborde, lo dividimos en un frenillo vestibular medio superior y otro inferior. Esta división se justifica por los tipos de alteraciones. En realidad, no es que se justifica por los tipos de alteraciones, es decir, las alteraciones que un frenillo corto puede producir en el maxilar superior son distintas a las alteraciones que va a producir en un maxilar inferior. Y más aún si hablamos de maxilares dentados o de maxilares desdentados. Entonces, el frenillo vestibular medio superior generalmente produce defectos estéticos, el diastema interincisivo, y fonéticos, generalmente en aquellas situaciones donde tienen fonemas que están involucrados las palabras labio-labiales. Entonces, está retraído el labio superior y no permite que haya un contacto con el labio inferior. Y por último, tenemos el frenillo vestibular medio inferior que produce alteraciones ortodóncicas, produce alteraciones protésicas y periodontales. ¿Por qué protésicas? Porque puede ser un maxilar desdentado. Entonces, cuando el frenillo es corto y se encuentra prácticamente a la altura del reborde, nos va a producir la tensión del frenillo, una desestabilización de la prótesis. Ya sea o bien generarnos permanentemente aftas traumáticas en el frenillo por el roce con el flanco vestibular. Y periodontales, ¿por qué? Porque en algunos frenillos muy potentes generan la retracción de ese flanco vestibular, del surco y de la cresta clavicular, que va exponiendo progresivamente esa porción de la raíz de las piezas dentarias. Bien. Tenemos muchas veces este diagnóstico o esta presunción clínica que nosotros tenemos de que un frenillo corto puede o no ser, más allá de que después vamos a ver también que tenemos que hacer una serie de diagnósticos diferenciales, porque no solo el frenillo corto puede realizar inmovilización de la lengua, sino también que hay otros elementos que pueden ser que no sea el frenillo y que haya otro elemento como por ejemplo los musculares, que ya vamos a ver más adelante. Lo que decimos es que tenemos algún diagnóstico que puede ser subjetivo, y otro diagnóstico que son objetivos que nosotros los podemos ver. Entonces, dentro de esos subjetivos que normalmente nos puede decir el paciente, que tiene un labio flácido, que normalmente él siente que no tiene potencia en el labio, que sería un frenillo que es débil, que no es corto. Los incisivos centrales superiores, o muchas veces vemos o nos cuenta el paciente que tuvo problemas o que tiene dificultad, o nos deriva el ortodoncista que tiene dificultad para erupcionar, por ejemplo, los incisivos centrales, que también puede ser la presencia de un frenillo importante, fibroso, que esté ubicado prácticamente a la altura del reborde y que esté imposibilitando que pueda erupcionar generalmente esa porción de la pieza dentaria que son los ángulos mesiovestibulares de las piezas dentarias de incisivos centrales. O bien en el caso de que cuando tiene algunos inconvenientes totalmente contraproducentes con el trofismo, con la falta de trofismo del labio, sospechar de que realmente no tiene movilidad o el paciente manifiesta que tiene dificultad en el habla o en la motilidad del labio superior, que puede ser un frenillo corto. Eso es todo esto es lo subjetivo, lo que le puede transmitir el paciente o le puede transmitir el colega que le hace la derivación, pero son cuestiones que uno a través de la anamnesis y de preguntar, ¿no es cierto?, correctamente también, pueden llegar a encontrar estos elementos. Y después tienen los objetivos, que son los trastornos estéticos, la presencia de diastema, la retracción del labio, en cuanto a la falta, a los problemas de dicción que tiene el paciente al hablar. Esto ustedes ya a medida que le van haciendo el interrogatorio, sabiendo cuál es el motivo de la derivación o cuál es la consulta que hace el paciente, ya comienzan a prestar atención y a focalizar ese sector. Y lo que hablábamos hoy, la dificultad de pronunciar algunos fonemas que involucran la oclusión labio-labial, como es el pronunciamiento que involucra las letras P, la letra M y la letra B. Entonces, cualquier fonema que comience con la pronunciación de esas letras
se va a ver dificultado. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que producen los frenillos vestibulares cortos? Los frenillos vestibulares medios superiores, estética y fonética, y los frenillos vestibulares medio inferiores, ortodóncicas, protésicas y periodontales. Volvemos a reiterar, ¿sí? ¿Cuál es el momento de la cirugía? Normalmente decimos que se debe esperar a los 13 años. ¿Por qué? Porque erupcionan los caninos. Entonces, si tenemos un paciente como en la foto que se exhibe en la parte inferior, donde vemos un diastema importante y donde vemos un frenillo que tiene una prolongación prácticamente hasta la papila, hasta la base de la papila interdentaria, podemos creer que el que está produciendo realmente ese diastema es el frenillo. Pero ¿qué pasa? Tal vez no. Entonces hay que esperar hasta que erupcionen los caninos permanentes, que es lo que tienen la fuerza de cierre, porque erupcionan en forma mesio-vestibular y generan la presión suficiente como para que si no hay una inserción fibrosa y el causal de ese diastema no es el frenillo, eso se pueda cerrar. Pero hay algunos autores, como siempre hay discrepancia en opiniones y algunos con soporte científico, afirman que ya a partir de los 10 años se podría realizar una frenectomía o frenotomía preventiva en situaciones como la que le estoy planteando ahí. Entonces, para no agravar las alteraciones fonéticas, y generalmente también, esto muchas veces, inclusive no llega ni siquiera por la derivación de un colega, un profesional de la odontología, de la misma disciplina, sino que lleva muchas veces por la fonoaudióloga, porque esto es detectado justamente en un control porque tiene problemas de dicción, algunos fonemas no lo puede pronunciar correctamente, y la madre, ¿qué hace? Lo lleva al fonoaudiólogo, y el fonoaudiólogo entonces deriva al odontólogo, generalmente al cirujano bucomaxilofacial, para que haga esta interconsulta y determine si realmente no es necesario o ya se puede realizar una cirugía de liberación en estas situaciones. Entonces, otros autores proponen 8 años, pero normalmente el rango etario, yo generalmente hay una situación de absoluta gravedad que dificulta, por ejemplo, la progresión de los estudios del chico en cuanto a la formación, prefiero esperar la erupción de los caninos. Y si hay alguna alteración que agrave justamente el desarrollo de la fonación, sí se puede hacer preventivamente con anestesia local o con anestesia general en el quirófano, de acuerdo a las condiciones psicofísicas del individuo. Bien. Técnicas de eliminación de frenillo. Tenemos dos grandes grupos que normalmente involucran a todas las técnicas que realizan cirugía de frenillos. Las técnicas de frenectomía, que son eliminación total del frenillo, ¿eh? Incluyendo si existiera, perdón, su inserción del tejido óseo, que es lo que yo le dije hoy, que normalmente se suele observar en el frenillo medio vestibular. Se realiza la resección del frenillo totalmente y se lo estirpa. Y la otra técnica, el otro grupo abarcativo de ciertas técnicas son técnicas que se denominan de frenotomía, que es la incisión del frenillo para permitir su reubicación por técnicas de elongación o rotación, es decir, lo que se consigue es un estiramiento del frenillo. ¿Estamos? Entonces, a través de la elongación o la rotación. Entonces, lo que hacemos es un corte o una sección del frenillo y no eliminamos la totalidad del frenillo como la técnica de frenectomía que describimos anteriormente. Ustedes ven acá, en este caso, cómo se eliminó la totalidad del frenillo en la foto de la derecha inferior, y eso sería una técnica de frenectomía, porque no quedó absolutamente nada del frenillo. Bien. Ahora, del punto de vista del concepto general de la gramática, podemos decir que tomía es sección y ectomía es la resección. Entonces, la frenotomía es el corte del frenillo y la frenectomía es el corte y la extirpación del frenillo. Bien. Técnica quirúrgica del frenillo vestibular medio superior.
Ahí tenemos diversas técnicas. Miren, yo no les voy a pedir que me desarrollen ninguna. Solo quiero que sepan qué técnicas son de frenectomía y qué técnicas son de frenotomía. Eso para mí sí es importante porque muchas veces, si bien muchos de ustedes no van a ser especialistas en cirugía, o tal vez sí, muchos lo sean, pero es importante que por lo menos sepan que hay técnicas de frenectomía y de frenotomía y que ustedes puedan llegar a pedir, si lo consideran, algunas de las que tengan la información de alguna de las técnicas y que produce una u otra. Entonces, la primera que tenemos es la técnica de Federspiel, que es una técnica de frenectomía, la de Lirondell-Aronowitz, que es una técnica de frenectomía, la técnica de Wasmund, que es una técnica de frenectomía, la de Mead, exactamente igual, una técnica de frenectomía, la B-diamantoplastía, que es una técnica de frenectomía, la Z-plastía, que es una técnica de frenotomía, la forcipresión, que es una técnica de frenotomía, y la técnica con una o dos pinzas que falta acá, que son técnicas también de frenotomía. Bien. La técnica de Lirondell-Aronowitz, esto a modo de información nada más, como podrán ver, se hace una incisión en los SANS, que significa por el lado izquierdo y derecho de la base de implantación del frenillo. Posteriormente, ese triángulo que queda de la Lozán se divide en la parte media y se elimina el tercio superior. Por eso es una técnica de frenectomía, porque eliminamos totalmente la base de inserción del frenillo. Dejamos únicamente, en caso de frenillos muy bajos, que están en la porción interincisiva, para no dañar la papila, únicamente esa puntita que está en la base de la papila la dejamos para que no genere un daño en la papila interincisiva. Pero se elimina totalmente el frenillo. Entonces, se realiza la tracción del labio, en la porción media se realiza una sección oblicua con una tijera, lo que hablamos hoy, previamente una Lozans, arriba llegando hasta el periósteo, hacia abajo se reseca con una legra y posteriormente se cauteriza la base y se realiza una sutura en la parte media. ¿Por qué cauterizamos la parte de la encía libre? Porque es la más sangrante. Entonces, por eso normalmente se puede realizar una cauterización o una electrofulguración de la porción de encía libre para facilitar posteriormente el postoperatorio. Y como ven, se hace una sutura a punto separado a todo lo largo de la incisión. Pero vuelvo a repetirle, no me interesa que desarrollen esto, no se le va a preguntar, esto es nada más para que ustedes sepan que existen estas técnicas y básicamente en qué consisten. La técnica de Wasmund, en la que habíamos hablado hoy cuando hay inserciones profundas, se realiza la resección y la osteotomía en los frenillos con una inserción profunda, eliminando la cortical externa. La incisión es como la de Federspiel, fíjense, normalmente se hace una incisión en la parte media. Cuando ustedes tiran el labio, a medida que van profundizando esa incisión en la parte media, van a ver que se forma un triángulo. Exponemos el tejido óseo, vemos la inserción de la fibra, con electrofulguración se puede eliminar totalmente la fibra y posteriormente con una fresa número 6 redonda podemos fresar ligeramente la cortical para eliminar esa inserción y evitar una recidiva. Posteriormente se rebaten los colgajos de tejido blando y se realiza la sutura, como está en el dibujo. La técnica de Mead, que es una incisión, la incisión es como la técnica de Wasmund, como la anterior, la que vimos, excepto que inicia, que se realiza hasta el periósteo, ¿no es cierto? Como la técnica, perdón, como la técnica de Mead, acuérdense que como teníamos que hacer un fresado de la cortical, tenemos que incidir también el periósteo, queda la lengüeta, como están viendo en la cirugía, fíjense, está prácticamente básica, se toma con una pinza, se realiza la incisión, queda la lengüeta y esa lengüeta se elimina con un corte de tijera, puede ser. Si está en encía libre, se puede también cauterizar. Posteriormente se tracciona, se transforma en una incisión lineal o romboidal y se realizan los puntos de sutura. Esta es la técnica de la B-diamantoplastía, que también es similar a la primera técnica que desarrollamos. Se utiliza normalmente una incisión inferior en triángulo, por eso es de B-diamantoplastía. Al traccionar nos queda una Lozans, como pueden ver,
en la figura que se muestra arriba, que se colocó un punto de sutura justamente para traccionar esa lozange, conformando una cara de diamante durante conformando una cara de diamante durante el tallado. Es decir, cuando realizan la incisión, queda justamente como si fuera un diamante en bruto, un triángulo superior y un triángulo inferior. A eso se refiere. Posteriormente elongamos totalmente la incisión y se realizan los puntos de sutura, como pueden ver, transformando lo que era romboidal en una incisión lineal. Esta sí es la primera técnica de elongación por rotación, que es la técnica de zetaplastía. Fíjense, ahí como es bien gráfica la foto técnica, ven el frenillo, ven que se coloca una incisión vertical que es paralela a la dirección, al eje mayor de dirección del frenillo, y posteriormente tenemos dos incisiones laterales que no deben superar los 60 grados de angulación. Entonces, una vez que hacemos eso, se hacen las tres incisiones, se genera la rotación como si fueran las agujas del reloj. Entonces, esa Z, que en un primer término se encontraba en forma vertical, al generar la rotación del tejido, queda en forma horizontal, como pueden ver en la foto inferior izquierda, y ya con la sutura en la foto inferior derecha. Esto genera una elongación del frenillo, por lo tanto es una técnica de frenotomía. Entonces, vamos a leer el escrito. Se usan frenillos no muy delgados, porque justamente si es un frenillo muy delgado, este tipo de técnica no la van a poder utilizar. Tiene una inserción ósea porque recuerden que es una técnica de frenotomía. Se realiza una incisión medial, vertical, y a partir de ella la misma se trazan dos oblicuas, 60 grados, y no superar los 60 grados. Permitir la rotación de los colgajos con un cambio en la posición del frenillo. Normalmente se rota en relación al uso horario, la aguja del reloj. Y posteriormente la Z, que fue tallada en incisión en forma vertical, al momento de rotar en la reposición de los colgajos, queda una Z en forma horizontal. Eso nos favorece con una elongación del frenillo. La técnica de fuerza y presión, como su nombre lo indica, es presionar por medio de una tijera el frenillo y posteriormente realizar el seccionamiento. Esta también es una técnica de frenotomía. Se realiza la tracción del labio, con una pinza se hace presión hasta llegar a la base de inserción en el tejido óseo, dependiendo si la pinza se coloca a nivel del reborde o a nivel de la cara posterior del labio. Luego, posteriormente, se desliza sobre la pinza con un bisturí sobre el lomo de la pinza, siguiendo la cara inferior del instrumento. Se realiza un punto de sutura, quedando una losange. Y, o sea, hacemos el pinzado. Acá creo que hay, a ver, no. Bueno, esto ya le voy a mostrar cuando mostremos la técnica quirúrgica, ya van a ver bien chicos. Este, una vez que realizan el corte, que deslizan la profundidad de la pinza que introdujeron, retiran la pinza, traccionan el labio y realizan la sutura. Ya vamos a mostrar cuando mostremos cada uno de los procedimientos quirúrgicos, que hay una serie de videos y una foto de secuencia alternativa, van a ver perfectamente cómo se desarrolla la maniobra técnica quirúrgica. ¿Qué número? Bueno. Luego vamos a entrar por último al frenillo lingual. El frenillo lingual es un repliegue mucomembranoso que limita los movimientos, en este caso, de la lengua. Es decir, la inserción del frenillo más otro elemento, como son los músculos genioglossos, son los que evitan que nos traguemos la lengua. Por eso, como van a ver más adelante, ahora este, este problema que puede ser de un frenillo corto, justamente el diagnóstico diferencial es con el músculo geniloso, que puede ser un músculo geniloso corto. Ya vamos a ver más adelante. Bien. Simplemente recordarles de la parte de embriología del desarrollo del macizo craneofacial que la conformación de la lengua se produce a partir del cuarto mes de vida intrauterina y lo primero que se forma es el tercio posterior. Y a partir de ahí comienza a progresar hacia el sector anterior. Bien,
Histológicamente presenta un epitelio escamoso estratificado, paraqueratinizado, con un cordón de fibras colágenas elásticas y en algunas ocasiones musculares, casi siempre, podríamos decirlo, ¿eh? Por eso es uno de los frenillos más potentes que tenemos en la cavidad bucal, justamente el frenillo lingual. Anatómicamente se inserta en la cara ventral de la lengua a 2,5 o 4 centímetros de la punta de la lengua, hacia atrás. Al levantar la lengua, el frenillo presenta exactamente igual que los frenillos del borde de la porción de los maxilares vestibulares, superiores e inferiores. Presentan tres bordes, superior, inferior y anterior, y dos caras laterales. Bien. Está inervado, irrigado por la arteria lingual y por el nervio lingual, que recuerden que desciende, viene del sector posterior, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y de atrás hacia adelante, y que tenemos del lado derecho e izquierdo. Por eso cuando ustedes realizan la troncular, adormecen nada más que una hemisección de la lengua, y para poder hacer un bloqueo total tenemos que anestesiar de los dos lados. No es indispensable que realicen siempre anestesias tronculares para el bloqueo de los nervios linguales, como ya van a ver cuando hagamos el desarrollo de los casos clínicos. Bien. La movilidad lingual está responsable, está dada por la presencia de músculos, ¿no es cierto? Una serie de músculos, como pueden ver en la foto esquemática. También tenemos el lingual superior, el palatogloso, el geniogloso, que no solo en este caso el geniogloso, los superiores e inferiores que se insertan en la posigeni, superiores e inferiores, son los responsables del descenso, sino que también son los responsables de fijar en forma más rígida la lengua hacia el arco mandibular, para que justamente no se vuelque el tejido hacia la porción de la rinofaringe y nos podamos tragar la lengua. Por eso cuando normalmente se opera esta porción del maxilar, uno de los recaudos preventivos que hay que tomar es si se va a incidir el músculo genioloso superior e inferior. Si es el superior nada más no habría mayor inconveniente, pero si es el inferior debemos atarlos con un punto de sutura y asegurarlo para reposicionarlo posteriormente, para que siga siendo el punto fijo anterior del extremo de la base de la lengua. Bien, el diagnóstico de frenillo lingual corto. Normalmente cuando un paciente de frenillo corto le pedimos que abra la boca y que trate de elevar la punta de la lengua, vemos que la lengua toma una forma de V abierta hacia arriba. Y lo que normalmente también sucede es que como el individuo no puede elevar la lengua más allá de ver una isquemia en ese cordón fibromucoso, trata de sanear esa imposibilidad de la motilidad lingual cerrando la apertura bucal. Y eso es prácticamente espontáneo. Cuando le piden que protruya la lengua, adquiere el aspecto de un lomo de gato, es decir, la punta de la lengua queda dentro de la boca y el cuerpo, la base y la parte media de la lengua empujan para salir. Y eso es lo que normalmente se conoce y se le da el atributo de lo que parece el lomo de gato cuando se encorva. Bien. Presenta alteraciones en los fonemas que se vinculan a la relación palato-lingual. En este caso, acuérdense que en el caso de los frenillos labiales eran las labiolabiales, en este caso son las palato-linguales, es decir, el contacto entre la lengua y la porción posterior del paladar o de las piezas dentarias, la cara palatina de las piezas dentarias. Normalmente, ¿cómo se refleja? Normalmente en las palabras que comienzan con las letras R, S y T. Por ejemplo, Raúl, saltar, torre. Normalmente siempre desvían algún tipo de letra. Normalmente la R va a la letra Y. En vez de decir Raúl, dicen Yaúl, porque no pueden justamente obliterar ese contacto lingüopalatal que tiene que tener. Bien, fíjense lo que es este frenillo importante, potente. Este frenillo seguramente tendrá fibras musculares también dentro de su composición histológica. Hay otros que son un poco más delgados, más flácidos, únicamente fibras elásticas y fibras colágenas, pero este seguro debe tener en su conformación histológica fibras musculares. Bien, fíjense cómo eleva la lengua, pero igual, si bien no es un frenillo extremadamente corto, le imposibilita llegar
a generar el cierre. Y lo que decíamos hoy, cuando él intenta levantar la lengua, como no puede, fíjense cómo la porción medial y posterior tratan de simular la fuerza muscular que genera para levantar, pero el freno es lo que le impide que la punta de la lengua toque el paladar. Bien. Lo mismo cuando pedimos que protruya, este no es un frenillo extremadamente corto. Si fuera un frenillo extremadamente corto, la punta de la lengua no excede la porción de los incisivos inferiores, y lo que sí aparece en boca es la parte media y el empuje posterior, generando lo que conocemos como el lomo de gato. Pero asimismo, fíjense, este frenillo no permite que llegue correctamente al surco mentolabial, que es la posición. Pero en algunas situaciones, con este frenillo que aparentemente no significa ser uno extremadamente corto, tiene dificultades en los fonemas. Entonces ya está indicada la cirugía de igual manera. Ahí estamos, fíjense cómo se levanta, fíjense el sector posterior de la lengua cómo empuja para generar, levantar la punta, pero el freno no lo permite. Bueno, hoy hablábamos de diagnóstico diferencial y la maniobra clínica también la vamos a ver justamente en una de las cirugías de frenillo lingual que vamos a mostrar, cómo se realiza la palpación para determinar si realmente es un frenillo corto o es un músculo genioloso corto. Entonces, el diagnóstico diferencial lo hacemos con el músculo genioloso. Para determinar si la imposibilidad de la motilidad lingual se debe a un frenillo corto o a un músculo genioloso corto, se solicita al paciente protruir la lengua y realiza el operador la palpación del piso de la boca, bimanual, bidigital, con los dos incisivos, uno por dentro en el piso de la boca y otro ligeramente por detrás del mentón. Entonces, ustedes van a observar dos cosas. Que si un frenillo corto, normalmente siempre hay una isquemia, o del frenillo en su totalidad, o de la porción de la inserción lingual, o de la porción de la inserción en el reborde. ¿Estamos? Si esto no sucede y el paciente tiene imposibilidad y ustedes ven que el frenillo lingual no entra en tensión, pero en realidad tiene dificultades en la motilidad lingual, van a observar que hay tensión en el piso de la boca. Y eso puede indicarnos que es un músculo genioloso corto. Entonces, esa sería la maniobra clínica para hacer la diferenciación de lo que puede llegar a ser un frenillo. Cuando tenemos mucha duda y decimos no, pero el frenillo no es, porque no hay isquemia, porque en realidad el frenillo queda laxo y si yo fuerzo la elongación, tengo tela de frenillo como para poder hacerlo, pero vemos que el paciente se encuentra imposibilitado. Bueno, puede llegar a ser un frenillo lingual, un músculo genioloso corto, y la maniobra esa es esa que le estoy diciendo, es una maniobra intraoral, bimanual, bidigital, un dedo índice por dentro del piso de la boca, palpando justamente ligeramente por detrás de la línea interincisiva en la Pouchy-Henny, y el otro ligeramente en la misma posición, en contraposición, en la cara externa, ligeramente por detrás del mentón. Bueno, esa es la maniobra para hacer ese diagnóstico diferencial que puede existir. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que vamos a utilizar para un frenillo lingual? Tenemos la sección con tijera, que es igual que la del maxilar superior. Tenemos la sección sobre pinza, que es la técnica de fuerza y presión que describimos hoy para el maxilar superior. Esto puede ser con una pinza o con dos pinzas. Si realizamos con dos pinzas paralelas, estaríamos haciendo una técnica de frenotomía. Todas las anteriores a la de sección con tijera, la disección con tijera normalmente utilizamos en los recién nacidos y no lo hacemos los cirujanos bucomaxilofaciales ni los odontólogos. Generalmente lo hace el pediatra, es decir, cuando nace el chico, muchas veces el pediatra ya ve que el frenillo, la lengua se encuentra parcialmente atada o por un frenillo extremadamente corto o porque se encuentra parcialmente adherida al piso de la boca. Y como todavía no existe una densidad de los tejidos, con una tijera hace un leve corte como para ya liberar esa lengua. Entonces, esa sección con tijera que hablamos en el primer término, generalmente la realiza ya el pediatra y al momento de nacer. En la técnica cruenta, imagínense, no estamos hablando ni de anestesia ni estamos hablando de ningún tipo de bloqueo. Luego sí, la segunda técnica ya la realizamos nosotros, que puede ser la técnica de sección sobre pinzas,
que si es con dos pinzas paralelas, sería una técnica de frenotomía, y con dos pinzas, una paralela a la cara ventral y la otra a la cara lingual del reborde, con o sin sutura previa, que eso lo vamos a ver más adelante, sería una técnica de frenectomía. ¿Por qué? Porque se elimina totalmente el frenillo. Estamos en la otra se secciona nada más y en esta se elimina todo el frenillo. Una pinza va por delante y la otra paralela a la cara ventral de la lengua. Luego tenemos la técnica de sección alterna, que también es una técnica de frenotomía. La zetaplastía, que igual, exactamente igual que en el frenillo superior medio, es una técnica de frenotomía. La sección del músculo genioglosso, que no tiene que ver con el frenillo lingual corto. Y la técnica de despegamiento del piso de la boca, que es la que realizamos cuando tenemos una anquiloglosia parcial o total. ¿Qué es una anquiloglosia total? Cuando la lengua, la cara ventral de la lengua se encuentra íntimamente adherido a la mucosa del piso de la boca. Entonces, no puede mover la lengua, está totalmente unido a el tejido del piso de la boca. Bueno, y la otra es cuando parte de la lengua, generalmente la porción posterior o media, se encuentra totalmente adherido al piso de la boca y nada más que liberado el sector anterior. Entonces es una anquiloglosia parcial. Y lo otro que habíamos hablado hoy también, que es una de las patologías linguales, es el agrandamiento exagerado del tamaño de la lengua, no solo en sentido anteroposterior, en longitud, sino también en el ensanchamiento transversal. Este tipo de patología, normalmente la macroglosia, puede traer algunas dificultades, generalmente en la ubicación de las piezas dentarias en la arcada, porque recuerden que la lengua es uno de los pilares del paralelogramo de Godón que mantiene el equilibrio de la posición de un diente en la arcada. Bien, entonces, la primera, la sección con tijera, es la que habíamos dicho hoy. Esto estamos nada más que simulando. Recuerden que esto se realiza en chicos recién nacidos. No se utiliza en personas, ni en niños, ni en adolescentes, ni en adultos. Esta es una técnica que exclusivamente la suele realizar el pediatra. Estamos en una técnica simplemente con el guante toma la puntita de la lengua y pega un tijeretazo y libera parte del frenillo que él considera que es un frenillo lingual corto. Bueno, ahí está la aclaración. En el recién nacido, cuando se sospecha de un frenillo lingual corto, se libera la lengua con un golpe de tijera. Normalmente dice el cirujano del obstetra, sería el pediatra el que recibe al chico, el que hace esto. Se realiza en frenillos delgados, donde no discurren arterias importantes, un tejido todavía prácticamente ligeramente, como diríamos, gelatinoso, no tiene consistencia, utilizando ligeras rectas, con una incisión que no supera los 2 centímetros. Esto no es para que hagan un corte importante, porque imagínense un chico recién nacido, pueden tocar alguna arteria importante que las hay y generar un sangrado. Entonces, esto es nada más para que lo que considera a ojo de buen cubero un pediatra al momento del nacimiento. Bien. Luego sí tenemos la sección con pinza, que es lo que habíamos hablado hoy, que es la misma técnica que la realizamos en el maxilar superior del frenillo medio, que es la técnica de esfuerzo y presión, que puede ser con una pinza o con dos pinzas, que pueden ser paralelas o una paralela a la cara ventral y la otra paralela a la cara posterior del reborde, que ahí estaríamos haciendo una técnica de frenectomía. Entonces, cuando utilizamos la sección sobre pinza, se puede hacer un corte o con dos pinzas, que la única diferencia es que si hacemos con una pinza, por el lomo de la pinza, deslizamos el bisturí. Y si hacemos con dos pinzas paralelas, nos da más seguridad del instrumento de corte, porque el bisturí va entre las dos pinzas, nos asegura que el corte no se va a extralimitar. Entonces, esa es la única ventaja que tenemos utilizando una pinza o dos pinzas. La técnica de sección con una pinza se coloca en la pinza tipo Crail o similar, que son las pinzas que normalmente tienen cremallera, por eso le decimos tipo Crail, que pueden ser rectas, que pueden ser curvas. Normalmente siempre utilizamos ligeramente curvas porque la posición en la que traccionamos la lengua nos facilita la ubicación de la pinza cuando es ligeramente curva, que si fuera recta. Entonces, tangente a la cara ventral de la lengua, llegando a lo más profundo, es decir, no lo más profundo, lo necesario. Cuando ustedes pinzan
y comienzan a liberar la lengua, van a ver que la lengua automáticamente se comienza a liberar. Entonces, en ese desplazamiento de la hoja de bisturí, ustedes van determinando qué cantidad es necesaria. Si es necesario retirar la pinza y con el hilo posteriormente que se fija la lengua de tracción, poder hacer la protrusión, la lateralidad o el levantamiento, es únicamente hasta que ustedes consideren que es suficiente la motilidad de la lengua. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que siempre hay un grado de recidiva de la cicatrización postoperatoria. Entonces, cuando realizan la incisión, siempre excederse en medio o 1 centímetro por la retracción de la cicatrización postoperatoria. ¿Eh? Bien, la técnica, y acá está lo que hoy le decía, la técnica de extensión con 2 pinzas. Acá estamos sí ya utilizando 2 pinzas, pero no en forma, o sí, en forma paralela a lo que yo le había dicho hoy, que le facilita el deslizamiento del tejido. Fíjense, cuando son paralelas, recuerden que van a hacer una técnica de frenotomía. Y cuando son técnicas que una se encuentra paralela al reborde y la otra a la cara ventral de la lengua, van a hacer una técnica de frenectomía porque van a eliminar la totalidad, la excisión del frenillo. Bien, acá hay un caso clínico en que estamos realizando únicamente con la fijación de la lengua y un bisturí a mano alzada porque es un chico muy pequeño, hombrecito para poder operarse con un bloqueo local. Fíjense el frenillo corto, fíjense la isquemia que se puede observar. Cuando le pedimos que levante la lengua, le tomamos con una gasa, hacemos una bonda de anestesia en la parte anterior y media de la lengua, con una carpule, la misma anestesia que utilizan para el bloqueo de piezas dentarias de los maxilares. Pasamos un hilo para poder justamente levantar la lengua y abordar lo que posteriormente vamos a incidir. En la técnica que le vamos a desarrollar en la próxima técnica del video, ya van a ver cómo se arquea la aguja para poder hacer la anestesia troncular al nervio lingual derecho e izquierdo. Como le dije hoy, recuerden que el nervio accede de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo y de lateral a medial, o sea, de lo externo a la cara interna, y en ese sentido contrario va a ir la aguja en busca justamente de ese tronco nervioso que viene a inervar la lengua. Se hace las 2 tronculares al lingual del lado derecho e izquierdo, hay que hacer un bloqueo completo. Y posteriormente estamos haciendo, como era un frenillo muy fibroso, fíjense que ya todo lo que se incidió aproximadamente 1 centímetro y prácticamente no hay sangrado, se está haciendo con un bisturí a mano alzada. Esta es una técnica que también la podemos hacer, genera mucha destreza del cirujano, mucho acompañamiento del paciente, porque cuando realizan un corte a mano alzada, si el paciente hace un movimiento brusco, pueden llegar a lesionar lugares que normalmente no se tiene que incidir, pero es una técnica posible que cuando se tiene que hacer una incisión que no es muy profunda, generalmente en frenillos que no son extremadamente cortos, se la puede implementar. Fíjense, se hizo la incisión en la parte media, cuando usted tracciona la lengua, queda esta lesión que pareciera ser una incisión en los SANS, pero que no lo es. Estamos incidiendo exclusivamente en la línea media del frenillo. Ahí estamos colocando la posición en la cual accedimos con el corte para que ustedes puedan ver que se elonga la incisión a medida que se tracciona el hilo de sostén de la punta de la lengua. No es que se hizo una incisión vertical. Bien, y ahí exponemos, en este caso, fíjense, se puede advertir la fibrosis que hay. Acá hay, esto es prácticamente una fibra muscular que se puede determinar en la interfaz de los tejidos, y la podemos justamente separar, y esto es lo que tenemos que eliminar porque es lo que normalmente genera el freno, la resistencia a esa motilidad lingual. Fíjense, se tomó con una pinza, se elimina de la parte superior, se elimina de la parte inferior, siempre teniendo cuidado de no incidir y de no suturar las calúnculas salivales, los conductos de Rivinos y Bartolino, de Wharton, de Rivinos y Bartolino, de la donde submaxilar y sublingual,
porque eso nos va a generar un trastorno de retención de saliva, o bien si realizan un seccionamiento, posteriormente se puede generar una estenosis o una fístula de saliva, que vamos a tener que solucionarlo posteriormente. Bien. Así quedó, luego que eliminamos la fibrosis, traccionado, la incisión siempre fue en la línea media. Fíjense cómo queda el rombo. Esto es lo que hoy arriba en lo que quería explicarle en el superior, en la técnica de Federpiel no podía. No es que hacemos una incisión en lo vertical, sino siempre de la parte media, se lo puede hacer con bisturí o con tijera. Y ahí comenzamos la sutura. Realizamos la parte media, justamente donde hicimos la incisión, para las partes más alejadas poder confrontarla, y luego terminamos el trayecto superior y luego el trayecto inferior con el cuidado de no suturar las carúnculas salivales. Bien, esta es la bibliografía, nos pasamos 20 minutos, le pido disculpas, pero yo sé que el miércoles que viene tienen el parcial y por eso quería ya el lunes poder dar la clase de repaso. Primeramente mostrarles todos los casos clínicos para que ustedes puedan ver con mayor detenimiento el desarrollo, no solo de la parte de liberación de piezas dentarias únicas y múltiples que teníamos para mostrarles, algunos casos de disostosis cleidocraneal con piezas dentarias que se hacen la exodoncia y otras que se liberan, sino también algunos frenillos en niños y adultos, para que ustedes puedan apreciar justamente el desarrollo de la técnica quirúrgica y poder explicarle de mejor manera. Chicos, si hay alguna pregunta, algo que quieran consultar, ¿me escuchan? Sí, se lo escucho, doctor. ¿Algo que quieran preguntar, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, estaríamos haciendo la clase de repaso el día lunes de la semana que viene, que sería 14, 13, 12. Lunes 12 a las 20 horas. Vamos a pasar, vamos a hacer aproximadamente una media hora de casos clínicos, de los dos procedimientos, y posteriormente vamos a hacer la clase de repaso. Así que si quieren apuntar, lo que quieran preguntar ese día, no hay ningún problema, lo volvemos a ver. Muy bien, chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos si Dios quiere de Gracias, nuevo. doctor. Gracias, doctor. No, al No, contrario. gracias. Gracias a ustedes por estar a esta hora de la noche. Hasta Que luego. descansen. Chao, hasta luego.